¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos seguir hablando sobre la portada de la revista este fin de semana, precisamente burla a Colombia, Santos a responder por maniobras para enviar a Gavino a Cuba. Tenemos también todas las voces políticas, las opiniones, las reacciones y tenemos al senador Roy Barrera. Senador, bienvenido a Semana. Bueno, un saludo especial a ustedes, al equipo de Semana, a los internautas a esta hora. Senador, la opinión sobre la portada de Semana, ¿qué pensar sobre esas revelaciones? Claro, esto no ocurre este año, ni el año pasado, pero ¿qué decir sobre la portada de Semana, de esa burla a Colombia? ¿Cree usted que es una burla a Colombia? No, yo quiero primero decir que con profundo respeto por la libertad de expresión y la libertad de prensa y de información de la revista Semana, tengo que cuestionar esa carátula que intenta hacerle daño claramente al presidente Juan Manuel Santos, pero además desde muchos puntos de vista. Le quiero contar que yo estuve en La Habana y estuve en esos días en La Habana. Que se convierte en carátula y artículo central un refrito de un asunto que pasó hace 5 años, de un permiso vencido que fue expedido por razones humanitarias en el contexto de la negociación de paz. Justo en la misma semana en que inicia el plan de vacunación masivo, con todos sus cuestionamientos, con todo el show, pero también con toda la esperanza que tienen los colombianos en las vacunas. ¿Cuánta información requieren los electores de Semana sobre la vacunación, por regiones, por edades, en fin? O la semana en que la JEP determina que hubo 6.402 asesinatos de inocentes disfrazados de falsos positivos cuya responsabilidad política aún no asume el gobierno de entonces y el uribismo como fuerza política, y que justo la carátula no sea ninguna de esas dos cosas, sino el refrito de un permiso vencido hace 5 años, es un poco inexplicable, si no fuera porque hay claramente la intención, en mi opinión, por un lado, de enlodar la imagen del presidente Santos, a quien yo, por supuesto, quiero reconocer en su indiscutible papel como constructor de paz, un papel en el que él no ha cedido un milímetro en esa tarea de defender ese legado. Pero además, si ese fuera el tema, Juan y Pía, les quiero decir lo que no le informaron a los colombianos, y es hora de decirlo. Lo que ocurrió en esos días es que tuvimos listo un cese de fuego bilateral con esa organización, con el ELN, para parar el desangre que lleva más de 50 años. Y ese cese de fuego en los últimos días de nuestro gobierno se echó a perder porque en la transición al gobierno que Angelino Garzón y el propio recién nombrado comisionado Ceballos lo echaron a perder, abortaron esa posibilidad. Y parte de lo que ocurrió es que vía telefónica, y esto lo saben los países garantes y los países internacionales, el entonces recién nombrado comisionado Ceballos sabía que en el marco de esas negociaciones de paz, la comisión del ELN estaba en La Habana, incluyendo a quien funge como su líder, alias Gavino. Y telefónicamente prestó su anuencia, que hoy niega. Y por supuesto, nunca, después del 7 de agosto, resolvió el asunto del permiso escrito que sí hizo a tiempo el presidente Santos. Déjeme decir otra cosa, que no sorprende a ninguno de los internautas de Semana, todos los colombianos lo saben. Los jefes de Estado, todos los presidentes de Colombia tienen total autorización para facilitar por razones humanitarias en el marco de negociaciones de paz el traslado de delegaciones. Lo hicieron todos los presidentes, lo hizo Uribe, de manera que no tiene nada de extraño ese asunto. Senador, bueno, primero de lo que usted mencionaba, nosotros en Semana hemos cubierto absolutamente todo lo que usted mencionaba, el plan de vacunación todos los días, las 24 horas en nuestra página web y también en la revista, y por supuesto también lo que tiene que ver con los más de 6.000 muertos que según la JEP hubo por los falsos positivos. Pero ya volviendo al tema de la portada, senador, con lo que usted dice, de todas maneras llama la atención que el mismo embajador de Cuba, el señor Ponce Caraballo, le envió una carta al gobierno diciendo que ellos no acostumbraban a recibir personas que no tuvieran un salvoconducto que expresara la anuencia del gobierno. Expresó preocupación porque esta persona tenía una orden de captura de Interpol. ¿Cómo interpreta usted esto? Claro que tenía órdenes de captura. Todos los guerrilleros tienen órdenes de captura. Todos aquellos que negociaron en el gobierno Uribe las posibilidades de la paz siendo paramilitares tenían órdenes de captura. Pero le cuento más, o le recuerdo a los internautas,
el propio presidente Uribe liberó a Granda, que no solo tenía orden de captura, sino que estaba preso, y lo liberó por razones humanitarias. Y Granda se fue del país con el permiso y la bendición del presidente Uribe. No recuerdo ningún titular que haya dicho que Uribe traicionó a Colombia porque liberó un guerrillero en aras de la paz. De suerte que el hecho de que el señor Gavino tenga órdenes de captura no sorprende a nadie, si es que es guerrillero hace 40 años. Es decir, está por fuera de la ley. Y como está por fuera de la ley, tiene órdenes de captura. Así que eso no es ninguna noticia nueva. Y cuando se hacen acuerdos de paz o se intenta la paz, que es lo que hicimos con el ELN en La Habana, lo que intentamos hacer, y eso es lo que ocurrió en los últimos días del gobierno Santos, pues ¿con quién se negocia? Con los enemigos, con los que están en armas para que dejen las armas, y el solo hecho de que sean insurgentes y estén en armas, por supuesto implica que tengan órdenes de captura. En el caso de los negociadores, por ejemplo, como Rodrigo Londoño, esas órdenes de captura se levantaban al momento de viajar, algo que no pasó con Gavino. Porque el presidente de la República, Iván Duque, y el anterior, Uribe, y todos los presidentes de la República, desde que la ley 418 existe, yo mismo he sido ponente de la prórroga de esa ley de orden público, autoriza al jefe del Estado, que además tiene la obligación y la posibilidad de construir la paz, por razones humanitarias, de ordenar traslados de personas que están fuera de la ley. Y eso es lo que ocurrió y se ha hecho muchas veces. De manera que no tiene nada de extraordinario que se aplique la ley 418. Es absolutamente jurídica, pero además no tiene nada de sorpresivo que el señor a quien le dan el permiso tenga órdenes de captura. Pues claro que sí, no era una mansa paloma, es un guerrillero y la guerrilla ha cometido múltiples crímenes. Usted ha dicho, senador, que Gavino, por supuesto, no era una mansa paloma, no era tampoco parte del equipo negociador. No, cuando se empezaron los diálogos en Quito con el ELN, Gavino no fue designado, él mismo no se designó a sí mismo. Recuerden que él es el máximo dirigente de esa organización y designó unos negociadores, unos compromisarios. Pero recuerden también que de Quito trasladamos la mesa a La Habana. Y fue en La Habana, en los últimos días del gobierno Santos, cuando ya se había logrado el acuerdo con FARC, que quisimos darle a Colombia y al nuevo gobierno la buena noticia de que recibiera el país completamente en paz, con un cese de fuego bilateral con el ELN. No podía hacerlo después, porque el 7 de agosto iniciaba el nuevo gobierno. ¿Por qué el comisionado Ceballos no tomó una decisión el 7 de agosto y 2 años y medio después nos está diciendo que el señor está ya en condiciones de ilegalidad? Debo recordar que esa organización designó al señor Gavino como miembro del equipo negociador cuando aún no se habían oficializado la ruptura de los diálogos. La fiscalía de ese entonces era el doctor Néstor Humberto Martínez. Y tal y como ustedes lo señalan, porque para ustedes es primicia, pues esa información permaneció en reserva durante estos 2 años. De manera que el 7 de agosto el nuevo gobierno tenía la obligación legal de resolver esa situación, y fue eso lo que les comunicó el embajador de Cuba de manera oportuna. Les digo, señores, el gobierno colombiano ha cumplido con el permiso legal por vía de la ley 418, pero se vence el 6 de agosto, de manera que no es nuestra costumbre tener aquí personas que no tengan esa solución legal. Pero le cuento más, como al ELN el gobierno Duque a través de Angelino Garzón le había ofrecido que continuaban los diálogos, se confiaron y estaban seguros que el 7 de agosto el nuevo gobierno iba simplemente a prorrogar el permiso. Nunca lo hizo. Fue una trampa mediática que metió en el limbo los diálogos hasta que, por supuesto, luego el ELN, meses después, cometió el cruel atentado absolutamente repudiable y cobarde en la escuela de policía, porque la guerra es cruel y cobarde, y ese atentado le puso fin definitivamente a esas conversaciones, pero ya estaban en el congelador desde el 7 de agosto por la decisión del gobierno. Pues, senador Roy, muchísimas gracias por su tiempo para Semana. Por supuesto, siempre es muy valioso escuchar todos los puntos de vista. Aquí en Semana pues respetamos esa opinión. Senador, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y una feliz tarde para los internautas. Y esto que dice aquí, dice Chao Duque. No, estoy aquí en la instalación de los comités de Chao Duque en el departamento de Nariño. Bueno, senador, a usted muchas gracias. Esto es Semana. La ampliación de esta noticia usted la puede revisar en www.semana.com. Muchas gracias.